La agenda que tenemos hoy es la obesidad como enfermedad y la obesidad y la diabetes, el abordaje terapéutico de la persona con obesidad y diabetes tipo 2 y cómo manejamos a la persona con obesidad, más allá de si tiene o no tiene diabetes, algunos comentarios propios. Bueno, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica que se asocia a alteraciones metabólicas e inflamatorias que confieren riesgo de morbimortalidad a largo plazo. O sea, no es solamente tener un peso aumentado, no es solamente tener grasa aumentada, sino que esa grasa tiene que estar localizada en nuestro organismo en un determinado lugar que confiera morbimortalidad. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Sabemos que la prevalencia de obesidad es de características pandémicas y lo terrible es que se espera un aumento en su prevalencia del 40% en el año 2040. Además, se asocia con otras enfermedades de alta prevalencia como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica. Y un índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Si vemos a la epidemiología de la diabetes, vemos que también el mundo, es otra pandemia, también el mundo está esperando un crecimiento de la diabetes en forma muy importante, 51% de incremento para el año 2045, pero Latinoamérica, particularmente América del Sur y Central, lo que está es aún esperando un aumento mayor, 55%. Y esto lo vemos nosotros en las encuestas nacionales que tenemos, en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, vemos cómo aumentó entre el 2013 y el 2018 la proporción de pacientes, la prevalencia de pacientes con diabetes tipo 2, que fue del 12,7%. Y esto en las glucemias por autorreporte, o sea, sabemos que en las encuestas no son encuestas en donde se les mide la glucemia, ni no se pesa, ni se mide a los pacientes, sino que se les hace autorreporte. Sin embargo, en la encuesta del 2018 se ha hecho dosaje en una muestra de la muestra que se usó poblacional, y en esa muestra de las personas que se reconocieron con glucemia elevada o diabetes, que no se reconocieron, que no sabían que tenían y decían que no eran diabéticos ni tenían la glucosa alta, el 5% cuando le midieron la glucosa tenía la glucosa elevada. Y sobre el agravante de ese 12,7% de personas con diabetes, sabemos que el 50% de los diabéticos no tienen diagnóstico. Y eso quiere decir que estamos en cifras muy parecidas a la prevalencia de obesidad, que ronda en esta cuarta encuesta el 24%. Y cuando juntamos la obesidad y la diabetes, que es el tema de esta charla, el riesgo relativo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta según la categoría de índice de masa corporal. Y vemos que la obesidad es responsable del 44% de la carga de desarrollar diabetes. Fíjense que en un rango de sobrepeso a obesidad leve de 29 a 30,9 de índice de masa corporal, el riesgo relativo de desarrollar diabetes sube a 28, basándonos en comparación con las personas que tienen un índice de masa corporal de 22. Cuando subimos por arriba de 31, nos vamos a 40 veces, por arriba de 33 a 54 de riesgo relativo, y cuando estamos en una obesidad moderada por arriba de 35, el riesgo relativo sube a 93, con lo cual, sin ninguna duda que la obesidad es una carga para desarrollar diabetes, y cuanto más obesos están los pacientes, más grave tienen el riesgo. La expectativa de vida también disminuye conforme aumente el índice de masa corporal, y vemos que si tenemos un índice de masa corporal normal, la persona tiene un 80% de probabilidad de llegar a los 70 años de edad. Si ya el índice de masa corporal es de 35 a 40, esa probabilidad baja al 60%. Y si tiene un índice de masa corporal de obesidad mórbida por arriba de 40, ya la probabilidad baja alrededor del 50%. O sea que la expectativa de vida se ve muy cercenada por esta enfermedad y por supuesto por sus comorbilidades. Entonces, cuando pensamos a la obesidad como enfermedad y en su etiopatogenia,
Vemos que la heredabilidad es un tema, o sea, que hay una carga genética y familiar. Si miramos este cuadro de Botero podemos pensar que la persona que está sirviendo el café es familiar, entonces todos tienen obesidad. Pero sin embargo, el gato que no comparte genes con esta familia, también lo vemos que es obeso y porque sí comparte el medio ambiente. O sea que no es solamente una cuestión de herencia genética, sino además la interacción del gen y el medio ambiente hace que se desarrollen. La educación alimentaria empieza en la casa, la elección de alimentos se hacen en el hogar y si elegimos alimentos ultraprocesados, ricos en grasas, de alta densidad energética, sin ninguna duda que nuestros genes de obesidad se van a expresar. Y una cosa que me parece importante decir es que las calorías cuentan. Hay un artículo muy interesante que se llama así, de Calories Count, y muestra que no es solamente este tipo de alimentos, que sí lo hacen por la interacción gen-nutriente, sino que además el valor calórico que consumamos también es importante. Y lo grave y lo más grave que estamos viviendo, y ni hablar en este momento, la disminución del gasto energético, el sedentarismo que hoy rodea desde los niños hasta los grandes adultos o los mayores, es tremendo. Los niños juegan desde la pantalla, los adultos trabajamos y estudiamos desde la pantalla, y los ancianos miran películas y se quedan con la televisión, entonces la pantalla. Y esto nos ha limitado la movilidad y el gasto energético severamente. Si pensamos la obesidad como enfermedad, sabemos que el balance energético, la regulación del apetito, la regulación de la saciedad y del peso corporal se dan a nivel central a partir de señales periféricas que vienen del estómago, del hígado, del tejido adiposo, del páncreas y también de toda la parte del sistema parasimpático, el vagal, que van a informar a nivel central en el hipotálamo y en el tronco cerebral para regular tanto sean las neuronas que estimulan el apetito como las que estimulan la saciedad. Pero la expansión adipositaria periférica, cuando vamos acumulando grasa en el órgano adiposo, va a empezar a inflamarse porque la angiogénesis no va a acompañar a ese desarrollo del adipocito que se va a cargar de grasa, y lo que va a sobrevenir es la hipoxia. La hipoxia va a convocar a las células inflamatorias, los macrófagos principalmente, pero también lo hacen los linfocitos, y ahí va a aparecer la apoptosis del adipocito o la fibrosis del tejido del órgano adiposo con depósito de colágeno. Esto va a fibrosar al tejido adiposo, va a disfuncionalizarlo y va a mandar grandes señales de citoquinas que van a inflamar a todos los órganos en nuestro organismo. Así podemos pensar que desde la inflamación del tejido adiposo podemos hacer un camino hacia la prediabetes y la diabetes. Entonces vamos a ver que la insulinoresistencia, producto de ese tejido adiposo disfuncional, que va a producir una gran llegada de ácidos grasos libres al hígado, que también va a ponerse insulinoresistente, y al músculo, que entre el sedentarismo y la disfuncionalidad que hay va a inflamarse y va a estar insulinoresistente, van a hacer que, si hay genética, porque no cualquiera puede ser diabético, con toda esta carga medioambiental va a empezar a alterarse la masa pancreática, va a caer, va a disminuir la masa pancreática y se va a producir la aparición de la diabetes. Bueno, la obesidad, como vimos, va a llevar a la inflamación y a la diabetes. Pero vamos a ver qué riesgo tiene adicional para tener diabetes cuando la obesidad se suma a otras alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Por ejemplo, el obeso tiene hasta 5 veces mayor riesgo de ser diabético, y una persona que tiene intolerancia a la glucosa tiene 6.7 veces riesgo. Pero si sumamos las dos cosas, la obesidad con la intolerancia a la glucosa, que puede tenerla un paciente obeso, fíjense que el riesgo de tener diabetes sube a 17.4, por supuesto con el comparador que es el sujeto sano. Y aquí vemos todas las comorbilidades que tiene la obesidad. Yo no voy a recorrer todos, pero fíjense que es una enfermedad inflamatoria de bajo grado que afecta desde el cerebro hasta el pie.
porque la gota se da en el dedo gordo del pie, en el primer dedo del pie. Y obviamente sí, lo que nos va a importar es ver todo lo metabólico, en lo que significa el 44% de la carga de diabetes, de la obesidad sobre la aparición de la diabetes. Entonces, esta diapositiva solo quiere mostrarles que la obesidad es la raíz del problema y no es lo último que hay que tratar, sino lo primero. Porque si cortamos de raíz, vamos a cortar el riesgo tan aumentado de diabetes, vamos a cortar el riesgo de enfermedad metabólica hepática no alcohólica, la neuroinflamación, la infiltración grasa del riñón y la enfermedad renal, la nefrotoxicidad, ya no diabética, no de la diabetes, sino la nefrotoxicidad que produce y que daña a partir del tejido adiposo disfuncional, la infiltración a nivel cardíaco de la grasa miocárdica y, por supuesto, la apnea del sueño como alteración mecánica. Entonces vemos que la prevalencia de comorbilidades relacionadas con la obesidad aumentan con el índice de masa corporal, y si vemos las barras con distintos colores, vamos a ver que a distintos rangos de índice de masa corporal, obesidad leve, moderada o grave, mórbida o masiva, como la quieran llamar, vemos que cada vez la carga de riesgo es mayor. Y cuando miramos desde la diabetes, desde las comorbilidades de la diabetes, vamos a ver que la nefropatía y la enfermedad renal crónica es una comorbilidad de la diabetes, también lo es de la obesidad, imagínense si se juntan ambas, y que son por mecanismos distintos, no todos son iguales. El aumento de la mortalidad por todas las causas y mayor riesgo cardiovascular también lo da la obesidad, sumado a lo de la diabetes. La retinopatía, ahí la obesidad no hace mucho. El aumento de la presión arterial y la dislipemia, sin ninguna duda, también aparece en el paciente obeso, y la calidad de vida alterada, que sin ninguna duda la tiene el paciente diabético y el paciente obeso. Entonces es importante tratar la obesidad en las personas con diabetes tipo 2 porque las comorbilidades se van agravando en ambas patologías. Bueno, seguimos con nuestra agenda y ahora vamos a ir a ver el abordaje terapéutico de la persona con obesidad y diabetes. Y no es tan fácil. La primera comentario que quiero incluir viene de las guías canadienses, que es muy importante que a la persona con obesidad le tenemos que pedir permiso para hablar de la obesidad. Si una persona vino y consulta por dolor de estómago o colon irritable y nosotros vemos, porque la obesidad se ve, que el paciente tiene obesidad, o lo pesamos en nuestro control clínico y vemos que tiene un diagnóstico de obesidad, nosotros tenemos que preguntarle si quiere hablar de ese tema, porque el paciente también lo ve, no es que no ve su obesidad, y si no consulta por ello, bueno, podemos decirle, bueno, nosotros hemos visto que usted tiene esto, pero esto es un problema, ¿quiere hablar de este tema? Bueno, si dice que no era el motivo de su consulta, que en este momento no, bueno, está en una etapa precontemplativa, no está dispuesto a abordar este tema, pero ya haberlo sugerido le va a permitir al paciente que quede reflexionando sobre eso. Si dice que sí, que está dispuesto a hablar del tema, lo vamos a evaluar, vamos a ver qué tipo de obesidad tiene, dónde tiene localizada la grasa, qué enfermedades pueda tener asociadas, y lo vamos a aconsejar, le vamos a dar pautas, le vamos a decir y preguntarle por dónde le parece que podemos empezar. Algunos pueden empezar por la dieta, otros pueden empezar por la actividad física, otros pueden empezar por la angustia que le trae la enfermedad, el ser obeso, su discapacidad, sus limitaciones físicas o sociales. Esta es una enfermedad muy estigmatizada, es estigmatizada por la sociedad, tiene estigma laboral, y tiene estigma médico también. Uno de los que más estigmatiza al obeso es el médico que dice por qué no baja de peso. Y ahora les voy a explicar un poquitito por qué no baja de peso. No es que no quiere. Vamos a acordar con él. Si lo que más le preocupaba era que no podía relacionarse, que no tenía amigos, que no sale de su casa, bueno, vamos a empezar por lo conductual. No vamos a empezar a decirle haga una dieta, porque no es lo que el paciente más le está afectando en este momento. Y vamos a ponernos a su lado, vamos a ayudarlo. Estas son las 5 A's para abordar esta enfermedad.
Y también les presento el sistema de clasificación de los estadios de Edmonton, también de las guías canadienses, que no solo usa el índice de masa corporal como punto de corte, que es el que propone la Organización Mundial de la Salud, sino que mira los 3 áreas importantes en el paciente con obesidad. El área médica, sin ninguna duda, ver cuánto pesa, ver qué tipo de obesidad tiene, ver si tiene comorbilidades. El área mental, su estado emocional, si está con depresión, si está con ansiedad, si está con angustia, si está muy aislado. Y también el funcional, si es un individuo que está aislado porque no puede caminar o porque no puede tener dominio de su cuerpo en una obesidad muy importante, o si tiene una artrosis, si tiene una osteoartritis. Y ahí vamos armando los estadios para poder darnos cuenta la agresividad que tiene que tener el tratamiento según en qué estadio esté. Entonces el paciente consulta, nosotros le vamos a hacer una evaluación clínica y antropométrica, vamos a pesarlo, vamos a medir, vamos a evaluar con antropometrías con un poco más de técnicas o de tecnología, depende de nuestra especialidad. Vamos a calcular el índice de masa corporal, vamos a clasificarlo al paciente, vamos a saber qué grado de obesidad tiene para ver el grado de intervención. Si usamos Edmonton, vamos también a mirar las otras áreas para ver en qué estadio está. Vamos a preguntarle la historia de su peso, es muy importante saber si tiene un aumento de peso desde su nacimiento o si tuvo un aumento de peso muy importante en el brote puberal a los 8 años o en la adolescencia o cuando dejó la actividad física en la edad adulta, joven, que es cuando en general se deja la actividad física porque trabajan, estudian, se casan, o en las mujeres después del primer embarazo, que es como es común el aumento de peso, y obviamente vamos a evaluar la presencia de comorbilidades. Pero es muy importante que tengamos en claro que cuando hagamos la evaluación de tratamiento tenemos que ver qué riesgo cardiovascular y qué comorbilidades tiene presente el paciente. Porque si ese paciente tiene comorbilidades, ya debe empezar con un tratamiento farmacológico. Y si la obesidad está asociada a la diabetes, ya empezamos con una elección de drogas que puedan afectar o beneficiar a ambas enfermedades. No retrasamos el inicio de medicación en el paciente obeso con comorbilidades, porque no, le podemos estar haciendo un daño y pidiendo que mejore de una enfermedad que sin fármacos no va a poder hacerlo. Bueno, ¿por qué mantener la reducción de peso a largo plazo es difícil? Bueno, y sin medicamentos, porque hemos visto estudios con dieta, actividad física, cambio de estilo de vida, fíjense, muchos. El azul es la variación que lograron hasta el final de la dieta. Lograron el peso, en algunos con mejores resultados, otros con peores. Fíjense hasta el seguimiento, a 6 meses, 1 año, depende cómo fueron los estudios, cómo se recupera el peso, cómo se pierde el gran porcentaje de descenso. Bueno, no es solo controlar dieta y actividad física, requiere más intervenciones cuando la obesidad ya está planteada. Y aquí vemos las opciones terapéuticas. Modificación del estilo de vida, como vimos recién, hasta un tiempo, y después ya tratamiento farmacológico sumado a la modificación del estilo de vida. Sin ninguna duda que el alimento va a tener que ser controlado en calidad y cantidad. Sin ninguna duda que la actividad física va a tener que ser controlada porque necesitamos aumentar el gasto energético. Pero no es solamente con eso. En el paciente obeso, el paciente no elige ir a comer, es la enfermedad la que lo lleva a comer. La obesidad hace que el paciente obeso coma, no la comida hace que el paciente sea obeso. Y lo que vemos es que cuando ya tenemos obesidad y diabetes, el tratamiento farmacológico se impone más aún por la combinación de ambas enfermedades. Y si el paciente tiene una obesidad muy importante, veremos que hasta la intervención terapéutica va a ser la cirugía, que hoy en día hablamos de cirugía metabólica en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 y diabetes tipo 2, o la cirugía bariátrica, que sería la cirugía del peso en los pacientes que tienen más de 40, tengan o no tengan diabetes. Las elecciones de terapéuticas, de qué tipo de cirugía se intervienen, es la manga gástrica o gastroplastia en manga y el bypass gástrico en Niederrux.
Cuando el tratamiento farmacológico lo sumamos a la dieta y el ejercicio, vamos a ver cómo mejora la reducción de peso. Y en estas curvas lo podemos ver bien. La verde es solo con fármacos. El fármaco solo hace bajar un poco de peso y nada más. Tiene un límite, un porcentaje, una cantidad de kilos. Si le hacemos tratamiento farmacológico con terapia conductual breve, algunos cambios de conducta, también logramos bajar un poco más que con el fármaco solo. Y listo. Si le hacemos solo la terapia conductual, lo dejamos sin fármacos, recupera un poquito. Pero si hacemos un tratamiento combinado, donde intervenimos en la conducta, cambio de estilo de vida, higiene del sueño, gratificaciones con otras cosas que no sean la alimentación, y agregamos tratamiento farmacológico, fíjense cómo se logra un buen descenso de peso y ese peso bajado se mantiene hasta el año de seguimiento. Acá tenemos todas las drogas que hay de tratamiento para la obesidad. Yo no voy a ponerme a hablar de cada una de ellas, los dejo para que puedan mirarlas un poco. Cualquiera se puede usar en el paciente con diabetes. Por supuesto, redondeé la liraglutida, porque al ser una droga desarrollada para el tratamiento de la diabetes, que al ver que los pacientes que usaban este medicamento lograron descenso de peso, el laboratorio desarrolla los estudios para obesidad con este mismo fármaco, que la única diferencia que tiene entre una patología y la otra es la dosis terapéutica. Entonces es que es el que vamos a mejor elegir. ¿Por qué? Porque la dosis para obesidad es 3 miligramos, la dosis máxima, y la dosis máxima para diabetes es 1.8. Las guías de tratamiento para la diabetes de la Asociación Americana de Diabetes del año 2021 nos muestra que el 90% de las personas con diabetes tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, cuando vamos a elegir a un paciente que no tenga enfermedad cardiovascular, evento, antecedente de daño o enfermedad cardíaca o antecedente de evento previo, vamos a elegir como primera droga o un análogo de GLP-1 o un inhibidor de CGLT2, del receptor de CGLT2. Y si vemos que la hemoglobina glicosilada no logró el efecto que nosotros esperábamos, vamos a poder hacer un intercambio o agregar como segunda droga este cambio. Como ven, dieta, actividad física, conducta, pero porque la necesidad de descenso de peso está impuesta, no podemos elegir cualquier fármaco, porque sabemos que la mayoría de los fármacos para diabetes o no tienen ningún impacto en el peso o lo aumentan. Mientras que los análogos de GLP-1 tienen buena eficacia para descenso de peso, y los inhibidores de CGLT2 tienen poco impacto sobre el peso, pero también lo bajan un poquito. Y si no llega al objetivo, podemos agregar cualquiera de las otras según con cuál empezamos. Invertimos el cuadro. ¿Qué hacen los inhibidores de CGLT2? Bueno, tienen como mecanismo de acción ser cotransportadores de sodio-glucosa, se expresan en el túbulo proximal donde se filtra, se filtra y se reabsorbe el 90% de la glucosa, que al inhibir este receptor va a promover la excreción renal de glucosa, produciendo un control glucémico y disminuyendo más o menos entre 0,5 y 0,7% de hemoglobina glicosilada. ¿Qué ventajas tiene? Es oral. Se toma una sola vez al día, no requiere ajuste de dosis por insuficiencia hepática o leve o moderada, disminuye la presión arterial, porque también actúa sobre el receptor de receptores que regulan la presión arterial a nivel renal, disminuye el peso, no tiene un gran impacto, pero de 2 a 3.4 kilos, tiene bajo riesgo de hipoglucemias y bajo riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad, y el EMPA-REG, uno de los estudios más importantes, y también el DECLARE-TIMI 58 mostraron superioridad cardiovascular. Tanto los análogos de GLP-1 como los inhibidores de GLT2 tienen la ventaja de tener superioridad para protección, para eventos cardiovasculares. Y esto es muy importante porque ¿de qué fallece un paciente con obesidad? De enfermedad cardiovascular. ¿De qué fallece un paciente con diabetes? De enfermedad cardiovascular. Juntas, ni les cuento. ¿Qué desventajas tiene? Infecciones genitourinarias, balanitis en los hombres no circuncidados, poliuria y requiere una función renal conservada.
Lo que vimos del EMPA-REC, que es empaglifosina versus placebo, en pacientes diabéticos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, no disminuyó las tasas de infarto ni de ACV no fatal, pero sí logró una reducción significativa del 38% del riesgo relativo de muerte por todas las causas, 32% de mortalidad por todas las causas y 35% de hospitalización por insuficiencia cardíaca, con lo cual demostró un impacto favorable en pacientes con alto riesgo de cardiovascular, sumado a la mejora de perfil glucémico, y sabemos qué es lo que debemos proteger. Liraglutida. Este es un análogo del receptor de GLP-1, tiene una homología con el GLP-1 endógeno del 97%, solo el laboratorio lo que hizo es reemplazó la arginina por la lisina, esa bolita azul que vemos, y le agregó un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. Esto logra prolongar la vida media porque las enzimas que se encargan de degradar esta molécula, las dipeptidasas 4, no reconocen al GLP-1 al tener esta arginina en vez de la lisina, y al agregarle el ácido graso permiten que sea de depósito la inyección y que se vaya liberando este ácido graso y vaya durando, la absorción sea lenta. Tiene efectos adversos como todos los fármacos que se van a regular el peso corporal, náuseas, pueden producir diarrea, constipación, vómitos, riesgo de litiasis biliar si el paciente es un respondedor muy temprano o muy respondedor porque está relacionada con el descenso de peso, y pancreatitis si hay complicaciones de esa litiasis biliar, pero está en relación a cuánto desciende de peso el paciente. Bueno, entre las contraindicaciones vemos el antecedente de pancreatitis, que podemos igual chequear qué tipo de pancreatitis tuvo el paciente, y cuando uno tiene destreza con el fármaco puede usarlo igual. Cáncer medular de tiroides sí es una contraindicación absoluta, y neoplasia endocrina múltiple, pero no cualquier cáncer de tiroides. El cáncer medular de tiroides que tiene una prevalencia de menos del 2%. La dosis es 3 miligramos por día, la vía de administración es subcutánea, y sí, hay que recalcar que tiene un alto costo. Fíjense los receptores de GLP-1. Los receptores de GLP-1 están en todo el organismo humano. Obviamente en el tracto gastrointestinal, que es donde ejercen su función, ahí se prendieron, se secretan apenas, se absorbe el alimento para recuperar el primer pico de secreción endógena de insulina, o sea, ellos actúan sobre el primer pico sobre el páncreas para la secreción del primer pico de insulina, que es lo que perdió el paciente diabético. También aumenta la proliferación de células beta y disminuye la apoptosis, que sabemos que en la diabetes la masa pancreática va deteriorándose y casi podemos calcular que para que se aparezca la enfermedad el paciente ya tiene el 50% de la masa pancreática dañada, y después de 10 años ya tiene otro 50% más, con lo cual es un fármaco que al proteger y recuperar a la célula beta no es poco lo que hace. A nivel muscular aumenta la insulino secreción, bueno, y también el glucagón, esto a nivel pancreático, y a nivel muscular más favorece la insulinosensibilidad. A nivel hepático también mejora la insulinosensibilidad, disminuye la producción de glucosa, y hoy ya están terminándose los trials que actúa terapéuticamente en la enfermedad metabólica de infiltración grasa del hígado no alcohólica. A nivel cardíaco produce cardioprotección y protege al cardiomiocito. A nivel cerebral produce neuroprotección, desinflamación y disminuye el apetito. A nivel gástrico enlentece la evacuación gástrica, lo que favorece en la obesidad la sensación de plenitud gástrica. Y a nivel renal, no van a verlo acá el dibujo porque es algo que está publicándose recientemente, parecería ser que hay a nivel de la médula renal receptores de GLP-1 responsables de la nefroprotección. Cuando vemos el descenso de peso que se alcanza con liraglutida de 3 miligramos, recuerden que este es un fármaco también para el tratamiento de la diabetes. En ensayo clínico, los SCALE, que son una gran serie de casos clínicos, este es uno en obesos y obesos con prediabetes. Lo que se vio es el descenso de peso de hasta el 8%, por supuesto, más del 5% del peso corporal es la mayor proporción de pacientes y más del 10% en una menor proporción.
Bueno, la liraglutide incrementa la saciedad y disminuye el apetito. Lo hace a nivel del hipotálamo, actuando sobre las neuronas del neuropéptido I, que son las orexígenas, disminuyendo su acción, y de la propia melanocortina, aumentando la saciedad. También lo hace a nivel del tronco cefálico, el núcleo del tracto solitario, y que actúan sobre la corteza prefrontal, en donde están todas las funciones de recompensa y funciones ejecutivas, que sería el control hedónico del apetito. O sea que la liraglutida regula la saciedad y disminuye el hambre en todos los mecanismos que tiene el cerebro para regularlo. Vemos sí que tiene advertencias y precauciones, un poco las que comentamos antes: pancreatitis, colecistitis y colelitiasis, enfermedad tiroidea si hay antecedentes de cáncer medular, frecuencia cardíaca, puede subir un poco la frecuencia cardíaca, lo hacen muy pequeña proporción, 2 o 3 latidos, pero hay pacientes que tienen taquicardia y debe ser suspendida la droga. Riesgos de hipoglucemia, menos del 0,3% de los pacientes lo refirieron, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y en insuficiencia cardíaca, el paciente con descompensación clase 4 no está recomendada la medicación. Bueno, hemos visto que en el estudio DIRECT la remisión de la diabetes en relación al descenso de peso se ha logrado, obviamente es lo que logra también la cirugía bariátrica, y fíjense, con más de 10 kilos de descenso de peso en 2 años, el 64% tuvieron remisión. O sea que realmente tratar la obesidad en el paciente diabético es tratar la diabetes. Y vemos que con cirugía bariátrica, un poco lo mismo que vimos recién, como les comento, lo que hace el bypass, lo que hace la gastroplastía en banda o en manga, y el banding gástrico, que es la banda gástrica ajustable, que ya es una cirugía que ha ido en desuso. Fíjense, con respecto al control, lo importante del descenso de peso que logra, más del 18% hasta el 25%, y permite la remisión de la diabetes. El descenso de pesos en personas con diabetes, con y sin diabetes, puede usarse con cualquier fármaco, como les dije anteriormente. Fíjense, con liraglutide, como es una droga para diabetes, vamos a tener más resultado, pero fíjense también con el Lorlisat, con la naltrexona bupropion y con la fentermina topiramato, que son las combinaciones de fármacos que hay para el tratamiento de la obesidad. Semaglutide es un nuevo análogo de GLP-1, recién ha sido introducido en nuestro país este año. Para diabetes todavía no ha llegado, para obesidad, pero también está en el mundo ya utilizado para obesidad, aprobado y en uso, y tiene efectos antiinflamatorios, reducción del estrés oxidativo, produce natriuresis, efectos hemodinámicos e inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por eso tiene nefroprotección. Pero mejora el control glucémico, es una droga utilizada para el tratamiento de la diabetes, reduce la presión sanguínea y favorece el descenso de peso mucho mayor el impacto que con liraglutide. El programa STEP, que es el que muestra los estudios que se han hecho con semaglutide, vemos que para el manejo del peso, con dosis de 2,4, dosis más altas que las que se usa para diabetes, igual que con el liraglutide, se hizo un STEP para el manejo de peso, el STEP 1, el STEP 2, el manejo de peso en pacientes con diabetes, que siempre bajan un poco menos, por eso vamos a ver que los porcentajes de descenso son siempre menores en el paciente diabético. El STEP 3, el manejo del peso con intolerancia a la glucosa, y en STEP 4, en pacientes que solo manejaron el manejo del peso, intercalando, los randomizaron, empezaron todos con SEMA y después se los dividió en 2 ramas. En este momento en nuestro país están en revisión regulatoria y para la decisión regulatoria, o sea que tal vez prontamente los podamos tener para uso. Lo que vemos que el descenso de peso es superior al 16%. Recuerden que con liraglutide en dosis de 3 miligramos era del 8 al 12%, o sea que obtenemos un beneficio mayor, fíjense, 16,9%. El promedio de edad de los pacientes incluidos en los STEP fue de 46 años, el 74% fueron mujeres.
El promedio de índice de masa corporal fue de 37.9, mejoró el perfil lipídico y el componente inflamatorio que se midió a partir de la proteína C reactiva, y la semaglutide también demostró mejorar la calidad de vida y fue medido con estos dos cuestionarios que permiten evaluar calidad de vida. El perfil de seguridad es semejante a cualquier otro análogo de GLP-1, es seguro y bien tolerado en los pacientes, tiene los efectos gastrointestinales, especialmente la constipación, la sensación de lleno gástrico, las náuseas, que en realidad desaparecen después de las primeras 8 semanas y no se relacionan con el descenso de peso. Las personas que tienen náuseas y las que no tienen náuseas tienen la misma cantidad de descenso de peso, o sea que no es por las náuseas que no comen. El tiempo de discontinuación fue similar. Esto es muy importante en los estudios de obesidad, porque los pacientes que entran a un protocolo de obesidad y están con placebo y no tienen respuesta terapéutica, abandonan y entonces discontinúan el tratamiento. Y fíjense, o algunos discontinúan porque no toleran los efectos adversos o porque la vía de administración o se cansan. Y fíjense que en este grupo los pacientes que discontinuaron fueron iguales en los que tenían droga activa que los que estaban con placebo. Bueno, así como vimos las guías americanas de diabetes, ahora vamos a ver las guías europeas en cómo se aborda al paciente diabético tipo 2 que no está medicado previamente, que tiene enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, con daño de órgano blanco o muchos factores de riesgo. Deberíamos comenzar con inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 y dejar la monoterapia de metformina ya no como primer escalón. Mientras que en el diabético tipo 2 que ya viene con metformina, lo que deberíamos hacer, y tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular o impacto en órgano blanco, agregar inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 para darle una mejora cardiovascular por la superioridad que mostraron estos fármacos, aunque siga con la terapia de metformina. Y por último, darles un futuro de qué hacemos con los pacientes, que ya vamos a dejar los análogos de GLP-1 por vía parenteral y vamos a empezar a usarlos por vía oral. La semaglutida ya existe en forma oral, tiene un gran impacto sobre el peso corporal. Los estudios Pioneer del 1 al 4, o Pioneer, con semaglutida oral versus liraglutida oral, liraglutida subcutánea, nos muestra en diabetes y también en obesidad cómo hay cambio en la hemoglobina glicosilada. Los pacientes incluidos tenían una hemoglobina glicosilada basal de 8% y lograron una modificación con semaglutide, la barra azul, de menos 1.2%, y un cambio en el peso corporal de hasta menos 4.4 kilos. Y acá vemos un poco más que mostraron más de un 5% de descenso de peso corporal, el 44% de los pacientes en la semana 26 y mantuvieron ese porcentaje en la semana 52. Sabemos que el impacto del peso de los análogos GLP-1 se da en las primeras semanas de tratamiento, entre la semana 12 a la 22, 24, y después lo que logramos con el fármaco es mantener el descenso de peso, porque si lo suspenderíamos, el paciente recupera, porque como dijimos en la primera diapositiva, la obesidad es una enfermedad crónica. Los individuos con obesidad y prediabetes, la pérdida de peso reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Debemos pensar en el paciente obeso o con sobrepeso, cuál es el riesgo de tener diabetes y ser agresivos en la medicación para que no desarrolle la enfermedad. Fíjense, la barra azul es cambio de estilo de vida. Si agregamos metformina ya tenemos más reducción, pero si agregamos lo dejamos solo con placebo, lo dejamos solo librado a su evolución, el paciente va a ser cada vez más cerca la asociación a diabetes. Muchas gracias por su atención.